Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy revisaremos un tema importante para la asignación de infectología, el cual se titula tuberculosis pulmonar. Recuerden darle like al video, suscribirse y compartir el video para que más personas puedan visualizar este video. Para comenzar, hablaremos solamente de la iniciativa que tiene la Organización Mundial de Salud a nivel global, en donde hay 17 metas sustentables para el desarrollo, en el cual el de la salud es el número 3 y este número 3 se subdivide a su vez en diferentes puntos. Si nos situamos en el punto número 3.3, vemos que para el 2030 se espera que haya disminuido la incidencia de las diferentes epidemias, ya sea tuberculosis, VIH, malaria y algunas otras enfermedades tropicales. Aquí vemos las gráficas que tiene proyectada la OMS con respecto a la reducción en mortalidad y en incidencia, donde vemos que para el 2035 se espera que la incidencia haya disminuido hasta un 90% y una mortalidad del 95% también para el 2035. La epidemiología es importante, sobre todo porque México es uno de los principales países endémicos, en donde si nos situamos aquí en México, podemos ver que hay aproximadamente de 50 a 124 infecciones por cada 100.000 habitantes, siendo menor en el norte de América y algunas regiones de Europa y mucho mayor al sur de Asia, como aquí se puede observar, en donde la incidencia incrementa hasta más de 500 por cada 100.000 habitantes. Dentro de la etiología, recordemos que esta bacteria pertenece a la familia Mycobacteriaceae, del orden de los actinomycetales. Esto incluye un complejo llamado complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual incluye diversas bacterias, desde tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium capre, Caneti, Pinnipedi y Microti. Estos recordar que son bacilos ácido alcohol resistentes. Tengo un video que está saliendo aquí arriba donde explico la técnica de obtención Ziehl-Neelsen y el motivo por el cual son bacilos ácido alcohol resistentes. Son aerobios estrictos, no esporulados, inmóviles, no productores de toxinas. Además, tienen gran cantidad de lípidos en su pared celular y ácidos micólicos, lo cual le da la característica de ácido alcohol resistente y algunos factores de virulencia. Hay que recordar que no nada más las bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis van a ser ácido alcohol resistentes, también hay otras etiologías que pueden dar falsos positivos, sobre todo este que es el principal, Nocardia, que es un bacilo gram positivo aerobio filamentoso ramificado débilmente. Este también puede ser una etiología de un falso positivo que es el Rhodococcus equi, este que es un parásito Isospora belli y Cyclospora cayetanensis. Dentro de la patogenia solamente tocaré 3 puntos importantes. 1. El paciente debe tener una exposición previa, debe tener alguna condición que haga que se propague la infección y posteriormente debe tener también alguna condición que haga que la enfermedad se disemine. Para tener exposición debe estar en contacto con algunas partículas. Esto es importante. La replicación del Mycobacterium tuberculosis es lenta, de 14 a 21 días, y lo primero que hace el bacilo al llegar al pulmón es fagocitado por los macrófagos alveolares y de aquí se espera que se contenga la infección. La infección puede seguir en caso de que los macrófagos no sean capaces de contener al bacilo. De aquí va a tener multiplicación, diseminación regional o hematógena, y es donde se va a formar lo que conocemos clásicamente como complejo primario de Ghon, que es una neumonitis, linfangitis y adenopatía iliar. Además, la enfermedad puede reactivarse y esto es sobre todo en los primeros 2 años. Siempre tener en cuenta esto, un paciente que se haya contagiado de primera infección, el mayor riesgo van a ser los primeros 2 años para que se pueda reactivar la enfermedad. Aquí podemos ver un espectro diverso de la infección, desde esta parte donde es una infección eliminada, una infección latente, una infección subclínica y una infección activa. En la infección eliminada, ¿qué pasa? Pues en esta nada más se refiere a que el cuerpo tiene un sistema inmune adecuado que puede eliminar la infección, y esto puede eliminarlo mediante una respuesta inmune innata o una respuesta inmune adquirida. La diferencia entre una y otra es que la respuesta inmune adquirida va a crear memoria y esa memoria nos va a poder ayudar para identificar qué pacientes han estado expuestos mediante el PPD o el IGRA, que es un ensayo de liberación de interferón. Además, de aquí puede quedar la infección en estado latente, en donde se va a formar un granuloma y así va a permanecer. Este granuloma puede posteriormente romperse y crear una infección diseminada. Esto es lo que pasa con la patogenia. El bacilo, al ser inhalado, va a llegar a los pulmones.
Una vez en los pulmones se va a situar sobre todo en las partes bajas en la primoinfección, en donde va a llegar, va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares, monocitos y células dendríticas, y posteriormente esto van a migrar hacia ganglios linfáticos, en donde va a ser degradado y presentado a los linfocitos T. Justo así es como se produce el reconocimiento de las micobacterias por los macrófagos alveolares. Se requiere un receptor de manosa que se va a unir hacia la manosa de la micobacteria, C3 y algunas otras proteínas. Una vez que se une, puede reconocerse, ser fagocitado y dentro formar un fagosoma. Este microorganismo puede evitar la maduración del fagosoma mediante alterar la formación del fagolisosoma, alterar la acidez del pH y alterar la maduración. Si se logra contener de forma adecuada la infección, el macrófago alveolar va a presentar el antígeno de la micobacteria mediante el complejo mayor de histocompatibilidad número 2 a una célula T. Esta célula T lo va a reconocer y posteriormente va a diferenciarse en TH1. El TH1 es importante porque este justamente va a ser el que nos dé la reacción de PPD positivo y además va a liberar interferón gamma. El interferón gamma va a ser necesario para que el macrófago alveolar pueda activarse y llevar a cabo la maduración de este fagolisosoma y posteriormente la destrucción de las micobacterias. Además va a liberar algunas quimiosinas y factor de necrosis tumoral para poder llevar a cabo mucho más reclutamiento de monocitos y esto hacer lo que típicamente conocemos como necrosis gaseosa y que es parte del granuloma, en donde está formado por células epitelioides. Hasta aquí habrá que reconocer esta parte importante, ya que tanto el interferón gamma como la reacción que nos da de hipersensibilidad tardía van a ser necesarias para poder identificar a un paciente en estado latente. ¿Qué sucede con la patogenia de esta infección? Tenemos aquí una infección primaria en donde nos va a crear un complejo primario. Puede progresar hacia la infección diseminada mediante diseminación hematógena hacia una tuberculosis miliar o puede resolverse sin organismos viables, como aquí se ve, aunque la mayoría de pacientes progresa hacia una infección latente, en donde el microorganismo está contenido dentro del granuloma. Posteriormente a esto puede llevarse a una tuberculosis secundaria en donde va a predominar en las zonas apicales y puede formar una cavitación. Posteriormente esa cavitación puede erosionar algunos vasos sanguíneos y provocar hemoptisis y diseminación también a nivel hematógeno para crear una tuberculosis miliar. Entonces, las manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado, ya que puede encontrarse prácticamente en cualquier órgano. Hablaremos solamente de la tuberculosis pulmonar y en otro video podremos hablar específicamente de cada una de las otras. La tuberculosis pulmonar se considera como una primoinfección de forma asintomática, como una neumonitis inespecífica en lóbulos medios o inferiores. Esto es por reactivaciones en segmentos apicales debido a que hay mayor oxígeno en la parte superior y puede tener el paciente fiebre, malestar general, diaforesis, tos, hemoptisis y pérdida de peso. En la radiografía se verá una lesión capitada y el diagnóstico puede realizarse con una baciloscopía, cultivos y un estudio molecular como un PCR o un GeneXpert. Además, recordar que también puede dar pleuritis y puede ocasionar derrame pleural unilateral, en donde podemos encontrar un incremento del ADA y el diagnóstico se puede realizar con una biopsia. También tengo un video sobre derrame pleural donde explico a detalle el abordaje de una paciente con derrame pleural. Entonces, así es como se vería. En esta parte vemos una neumonía en un paciente de 46 años, en donde se ven opacidades multifocales y una consolidación en la parte superior del lóbulo derecho. En la tomografía vemos cómo se ve un broncograma aéreo en la parte también del lóbulo superior. Y aquí vemos cómo se observa una infección primaria de tuberculosis en un paciente de 30 años. Si se dan cuenta, pues asemeja casi cualquier neumonía que pueda tener un paciente. Aquí tenemos otras radiografías en donde se puede observar una cavitación en el lóbulo superior derecho que también se puede ver en la tomografía, en donde de hecho se ve un nivel hidroaéreo. Y así también es como se puede observar. Si se dan cuenta, son cavitaciones en la parte superior y así es la traducción a nivel de tomografía, en donde se ve una cavitación en la parte superior y esto es una reactivación de una infección que estaba en estado latente. Entonces, ¿el diagnóstico cómo lo vamos a hacer? Hay dos tipos. Si pensamos en una infección latente, habrá que realizar un PPD o un IGRA. Si pensamos en una tuberculosis activa, habrá que demostrar el bacilo en una muestra clínica tras cultivo o en medios específicos. Primero hablaremos de la tuberculosis latente.
Lo principal que conocemos es la prueba de la tuberculina, en donde se realiza un PPD. Este PPD no es específico, sobre todo en pacientes que han sido vacunados. Por ese motivo se creó el LIGRA. El LIGRA tiene el rendimiento mucho mayor en pacientes que han sido vacunados y los nombres comerciales son el ELISpot. Este tiene mayor especificidad y mayor sensibilidad, sobre todo en pacientes con VIH. ¿Cómo se realiza un PPD? Lo que se hace es inyectar derivado proteico purificado, 0.1 mililitros por vía intradérmica en la cara antero-externa del antebrazo izquierdo, en la unión del tercio superior con el tercio medio. Más o menos así se ve cuando se coloca. Lo que vamos a medir es la induración, que ocurre 72 horas después de la aplicación. Si vemos, esta es la zona de la induración, no la zona del eritema. El eritema puede ser mucho mayor, pero se mide la zona de la induración nada más. Esta parte es la correcta, esta parte es la incorrecta. Entonces hay diferentes puntos de corte para poder decir cuando un PPD es positivo y un PPD es negativo. Se esperaría que cualquier persona sana tenga un PPD no reactivo o menor a 5 milímetros. Si tiene más de 15 milímetros se considera positivo, más de 10 milímetros se considera en algunas poblaciones especiales, sobre todo personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas como enfermedad renal crónica, diabetes, algunas leucemias, linfomas, bajo peso, niños menores de 4 años, que sean empleados de hospitales o laboratoristas. Menos de 5 milímetros, sobre todo es para pacientes con VIH y pacientes con inmunosupresión.